Hola, ¿qué tal? Hago este video para comentar un poco sobre lo que se trata esta aplicación Content Manager para Assetto Corsa. El juego ya salió al mercado hace casi 10 años y que es en gran medida revitalizado durante los próximos años y los que ya han pasado gracias a esta aplicación y al trabajo de su programador. Este juego, los años en que fue liberado al mercado, habían muchas características que la gente quiso que fueran incluidas y que los programadores eh, declararon tajantemente que era imposible hacerlas debido a la naturaleza del em, motor gráfico del juego. Entonces, por suerte sí, siempre fue planeado el juego para ser desarrollado con un código que es muy amigable con los mods, para poder meter autos y pistas y aplicaciones y un montón de cuestiones extras que se le pueden meter, y eso fue siempre planeado por los programadores de esa forma. Luego de que, bueno, dejó de actualizarse el juego y los programadores se dedicaron a otro juego, a desarrollar el Assetto Corsa Competizione, este juego quedó un poquito abandonado por parte de los programadores y apareció en los años siguientes un programador ruso que se llama Ilya Yusupov, que se dedicó a hacer este lanzador que se llama Content Manager y que, bueno, hacía las de lanzador del juego para no tener que ingresar a la aplicación original, y además incluía una gran variedad de características nuevas para poder que afectan distintos ámbitos del juego. Entonces, bueno, principalmente es este lanzador y un parche que se instala por encima de este lanzador que se llama Custom Shaders Patch. Bueno, el lanzador se puede conseguir en esta página, se puede comprar. Aquí dice que cuesta $3, es bastante barato y vale mucho la pena comprarlo porque uno se puede descargar la versión sin comprarlo y viene muy limitado en ciertas características, entonces mejor comprarlo, es barato, y encima descargar el parche que se llama Content Shaders Patch. El nombre se puede ver acá en el lanzador, es este nombre que está aquí, así es como se llama el parche, y su última versión disponible al día de hoy es la 0.1.76 y yo tengo la 0.1.77, que es una versión que incluye características en las que el programador todavía está trabajando al día de hoy, que es el tema de la lluvia dentro del juego. Y esa versión especial se consigue en el Patreon de Ilya, que es este de aquí, que uno puede pagar incluso $1 para poder obtenerlo, y aquí está el link para poder descargar el archivo, y después, bueno, se instala en la misma aplicación de Content Manager. Es bastante sencillo instalarlo y queda listo. 100% recomendado conseguir este patch. Aparte está una aplicación que se puede descargar desde la página Race Department, que es la página principal, creo yo, de donde se pueden descargar mods para Assetto Corsa. Aquí en el menú del lado izquierdo se pueden ver todas las categorías de mods que hay para el juego, y el mod en particular que pienso que es 100% recomendable tenerlo sí o sí instalado como base junto con Content Manager, es este que se llama Sol, que es una aplicación que agrega ciertas características que tienen que ver con el clima en el juego. Entonces, bueno, una vez descargado el tema de Content Manager y el parche y esta aplicación, lo que nos queda sería la aplicación de Content Manager, que es esta que se puede ver acá. Tiene las pestañas principales que tiene acá arriba, son estas de acá. Probablemente una vez que lo instalen les va a ofrecer actualizar
el, el archivo, o sea, el programa, y me parece que por aquí mismo, en alguna parte por acá da la opción para poder actualizarlo, pero eso se va a ver. Y las pestañas principales aquí serían, en mi opinión, estas tres: Drive, contenido y Settings. Ya vamos a ver cada una de ellas. El resto son como de registros, de vueltas, tiempos de vuelta, y aquí es donde se guardan los replays, pero las más importantes son esas otras tres. Entonces vamos a empezar por la Drive. Voy a ir explicando un poquitito de qué se tratan las características que incluye este programa, pero no voy a hablar específicamente de cada una de ellas. Varias me las voy a saltar porque son muchas. Voy a hablar de las cosas principales nomás que es importante saber a la hora de utilizar este programa. Entonces, bueno, lo primero que tenemos aquí es la elección del auto que uno va a ocupar. Si es que uno hace clic aquí, lo lleva a una nueva ventana donde aparecen todos los autos que uno tiene instalados en el programa, y arriba uno los puede seleccionar por categorías, por un montón de filtros que contiene. De aquí los autos que son originalmente del juego son siempre estos que llevan ahí arriba a la izquierda de la imagen del auto un icono de un gato. Ese es el icono original de la empresa Kunos, que fue la que desarrolló el juego de Assetto Corsa. Entonces todo el contenido que tiene ese gatito es contenido original del juego. Los autos, y también sucede lo mismo acá con las pistas. Sí, o sea, sucede lo mismo. Aquí ven el gatito. Todo el resto son puros mods que yo tengo instalados. Entonces, bueno, ¿qué otras opciones? Aquí el showroom, que es un showroom tal cual, donde uno puede poner un fondo y puede sacarle fotos al auto. Y yo no lo ocupo mucho. Hay harta gente que lo ocupa para sacarle fotos a los autos y cosas. Esta de aquí, Manage Car, yo de repente la ocupo harto. Es como lleva directamente a la pestaña de contenido, a la ficha del auto. Y aquí hay varias alternativas más que uno puede utilizar, pero voy a hablar de eso después. Con respecto a las pistas, lo mismo. Este botón de acá lleva a ver la pista, la ficha de la pista en la pestaña de contenido, donde también hay varias cosas que se pueden hacer, pero eso se va a ver después. Bueno, aquí esta es la imagen, o sea, perdón, esta es la pantalla donde uno inicia la carrera que vaya a hacer, o la práctica, o lo que sea. En este botón de la derecha aquí abajo que dice Go es donde uno aprieta cuando va a lanzar el juego. Entonces aquí se seleccionan las opciones que uno quiere. Seleccionado ya el auto, la pista, uno puede seleccionar la hora. El juego original contenía un rango desde creo que 6 de la mañana hasta 6 de la tarde, y este parche permite que tenga todo el rango de hora, o sea, el Content Manager. O sea, uno puede jugar de noche, cosa que antes no se podía hacer. Bueno, lo siguiente sería la opción del clima, que aquí uno puede seleccionar, ya instalado el mod de sol. Uno puede aquí seleccionar lo que quiera utilizar, si es que despejado, con nubes, o con lluvia, o incluso tornado, tormenta, etcétera. Puede seleccionar la temperatura a la que va a estar el ambiente, el viento, la dirección. Acá en esta rosa de viento se puede ver la dirección y la fuerza del viento, y permite establecer un rango de velocidades a las que va a ir variando a lo largo de la carrera del viento. Y estos botones de aquí, ponte tu Real Conditions, permite que se establezcan las condiciones reales de esa pista ahora en este momento. Entonces se va a establecer cuál es la temperatura que en este momento, en este día, a esta hora tiene esa pista, la velocidad del viento, y etcétera.
¿Qué más hay aquí? Bueno, aquí se selecciona el modo carrera. Práctica, Hot Lap, Time Attack, estos son modos que ya venían en el juego original, ¿no? Race, Track Day, este es nuevo. Weekend es la combinación de práctica, clasificación y carrera, me parece, drift, drag y... y bueno, acá permite configurar, por ejemplo, la fuerza de los oponentes en un rango, cosa que antes no se podía hacer. Entonces, no todos los autos contra los que uno va a competir tienen la misma fuerza, sino que también varía a lo largo de ese rango. Y la agresividad, que es un factor que tiene que ver con qué tan agresivos son los autos para tratar de adelantar. Bueno, el resto de las opciones son cosas que ya se veían en el juego original. Aquí se puede seleccionar en el tipo de grilla, si es que uno quiere competir contra otros autos que van a ser el mismo auto que uno, o aleatorio según ciertos filtros, o personalizado, donde uno elige cada auto que quiere que esté o qué cantidad de cada auto quiere que esté. Presets que ya se pueden estar establecidos, que uno los puede establecer. Yo lo ocupo muchas veces con filtro aquí, donde se filtra por la clase del auto. Entonces yo creo que sean puros autos de calle en vez de autos de carrera, y le pongo ahí el filtro y después salen puros autos de calle. Si dejo el mouse encima, me muestra el código de cómo poder filtrar por diferentes formas. Ahí aparecen muchas: por potencia, por torque, por país del auto, etcétera, un montón de cuestiones. Aquí en el lado izquierdo de la pantalla muestra cierta información que tiene que ver con con las mejores vueltas de pista en esa pista que está seleccionada, o los kilómetros recorridos en ese auto, los kilómetros recorridos en la pista, y aquí las alternativas que tienen que ver con las asistencias. Si es que quiero que el auto ande automático, si es que quiero que el embrague sea automático, la línea ideal, configuración del control de tracción, del ABS, del control de estabilidad, y todas estas se pueden seleccionar en preset. Puedo guardar presets y establecerlos para poder cargarlos después o como quiera. Todas estas alternativas ya estaban en el juego original. Una opción que sí no viene en el juego original es esta, que se llama Car Specific Controls, que sirve mucho si es que uno quiere utilizar un auto con controles específicos que son distintos al resto de los autos. Entonces yo en la pestaña de Settings, acá puedo, en los controles, donde configuro los controles del auto, donde configuro los botones y todo eso, yo puedo configurar los botones de cierta forma, y guardar acá abajo un preset de esa forma, y después acá yo puedo cargar en Car Specific Controls ese preset que quiero que funcione en este auto específicamente. Esto, por dar un ejemplo, ¿para qué es útil esto? Para quienes tienen volante y usan palanca de cambio en H. Por ejemplo, hay algunos autos Ferraris de los 70, donde el cambio primera está abajo a la izquierda en vez de arriba a la izquierda, como es normalmente en todos los autos hoy en día. Entonces, si es que uno quiere, por ejemplo, imitar esa forma del dogleg, se puede usar de esa forma. Yo guardo un preset, por ejemplo, que es lo que yo hice en mi caso, donde aquí grabo el primer cambio de la otra forma, digamos, de la forma del dogleg, y yo lo guardo aquí, eso que lo tengo ahí guardado en dogleg. Entonces yo después acá voy y en un Ferrari antiguo, por ejemplo, yo le pongo Car Specific Controls dogleg, y me funciona esa configuración de la palanca de cambio solo para ese auto, y lo selecciono para los autos en los que yo quiera aplicar eso. Entonces para eso sirve mucho esa opción. ¿Qué otras cosas tenemos? Bueno, aquí en estos subtabs, la más importante es esta Quick. El resto yo no ocupo nada. Esto es el modo carrera, que ya venía en el juego original, pero que yo no lo ocupo mucho, la verdad. Esto es como la carrera que ya venía abierta acá,
los campeonatos, estos son unas cosas que yo agregué, pero esto debería venir como vacío, me parece al principio. Después uno puede agregar, se pueden descargar campeonatos, y esto era un campeonato que ya estaba abierto, así que lo más importante aquí es esta pestaña, la Quick. Después estaría los challenges, estos son más entretenidos, son del juego original esto. Y acá, bueno, están, uno los puede elegir aquí como por filtro, digamos, y ahí están todos. Live son una forma de correr en línea que, bueno, partamos primero por online, que es la forma típica, que es con los servidores, ¿cierto? Y uno puede filtrar aquí los servidores por acá arriba, ¿cierto? Si es que tienen password o si es que están llenos o no, uno los puede sacar. Entonces, esos son, bueno, aquí están los servidores de Kunos. Uno puede jugar también por LAN, donde guardar los favoritos, los recientes, etcétera. Y aquí esta es otra forma de jugar, que son páginas de internet donde se forman campeonatos, y uno tiene que inscribirse en esos campeonatos, que se juegan, no sé, tal día a tal hora, y es un campeonato, normalmente son carreras ya más largas. Algunas tienen, incluyendo práctica, clasificación y carreras de 1 hora, ya como un poco más en serio. Y están todas estas. Yo ocupaba mucho el SRS, que en este momento no estoy logueado aquí, pero el SRS tiene carreras muy seguido, y mezclas de auto y pista bastante buenas. Y la gracia de esta forma de jugar en línea también es que hay mucho, bueno, acá normalmente uno se encuentra con mucha gente que viene a jugar nomás, un poco a la loca, y en la primera curva típico que te chocan porque no alcanzan a frenar. Y entonces la gracia es que acá uno se encuentra normalmente con gente que juega un poquito más en serio. Entonces hay mucho más respeto, digamos, dentro de la pista cuando uno juega en estas modalidades. Esa es una de las grandes gracias que tiene jugar en estas modos. Bueno, ¿qué más hay? Me salto estas de aquí, estas pestañas de acá, paso directo a la pestaña de contenido, donde están primero los autos. Aquí está la lista completa de todos los autos que yo tengo, incluyendo los mods. Y hay varias alternativas acá abajo, que las más importantes serán, bueno, el showroom, que ya lo había mostrado antes. Estos de folders para poder abrir la carpeta de donde está contenido el juego, si es que, o sea, el auto, si es que uno quiere editar algo de acá o no sé. Muchos autos son muy amigables, y pistas también para poder editarles cosas. Este botón de drive es como para probar el auto al tiro. Como dice ahí, use car in a quick drive session, te manda directamente a la pista que yo tenga seleccionada acá. Por ejemplo, si ya tengo seleccionado Imola, y si yo presiono acá este botón de drive, me va a mandar con este auto a esa pista, para administrar los skins, los setups, reemplazar neumáticos. Se le pueden cambiar los neumáticos, o sea que no se podía hacer en el juego original, por cierto. Puedo cambiarle los neumáticos, no sé, si es que quiero ponerle los neumáticos de los autos de Fórmula 1 del juego original, por neumáticos que estén establecidos en el juego original. Para deshabilitar el auto, borrarlo, buscar este botón, creo que busca información sobre el auto en internet. Este es muy útil para si es que uno es un poquitito obsesionado. Yo por lo menos lo soy con este tema de la imagen de preview del auto, que es esta imagen que se ve aquí con ese skin. Esta es la imagen del skin amarillo y así, y esa imagen uno la puede editar. Entonces yo aquí la puedo editar de cualquier forma que se me ocurra. Hay ciertos presets aquí que podemos mostrar, por ejemplo, ya aquí ese es un preset. Si yo quiero guardar las imágenes después de esta forma, yo aprieto aquí el botón para actualizar, o para actualizar todos los skins con esta imagen, y después en esta imagen se van a ver esta de aquí, y eso lo puedo hacer con todos los autos. Entonces, bueno, yo lo he establecido con ese preset en particular, que son unos que yo hice para mí. No los descargué en ningún lado, y ese es el que yo ocupo para todos los autos.
Después tenemos la pestaña Las pistas, donde aparecen alternativas similares para poder abrir la carpeta de la pista, para poder conducir en esa pista con el auto que yo tenga seleccionado en la pestaña de Drive. También hay skins de las pistas, y también para actualizar el preview y el outline, que es esta línea que se ve aquí encima del preview, y el mapa que aparece dentro de la pista, porque cuando hay una aplicación que tiene un mapa dentro de la pista, que uno puede ver todo el tiempo en qué parte de la pista uno está con el auto, y yo puedo actualizar ese mapa porque algunas pistas de mods no traen ese mapa, entonces aquí la puedo crear. Estas son otras cosas, no voy a entrar mucho en esto. Estas son las aplicaciones, por cierto, todas las aplicaciones que se pueden integrar en la interfaz dentro del juego. Y estos son, bueno, un montón de otras cosas que no voy a hablar de esto por ahora. Mods, no, eso digamos lo más importante, lo que yo más ocupo, al menos aquí en esta pestaña de contenido, es el tema de los autos, el tema de las pistas. Luego tenemos la pestaña de settings, que es muy importante porque aquí es donde se ven todas las opciones que tiene el Content Manager con el parche de Custom Shaders. Primero está esta lista de opciones, que son las opciones del Content Manager, donde se pueden modificar un montón de cuestiones que tienen que ver con la interfaz del Content Manager. En esta pestaña de acá se ven todas las opciones que son las originales del juego. Entonces aquí, por ejemplo, es muy importante esta de video, donde uno establece toda la configuración de video, de gráficas, digamos. Otras alternativas que tienen, por ejemplo, aquí para mostrar el espejo virtual, tiene por ahí también para poder mostrar los brazos o las manos del modelo de la persona que va conduciendo el auto. Audio, los controles. Aquí en los controles están los ejes para quienes tienen volante, establecer los botones. Estos son una serie de otros botones, que algunos estaban en el original y otros no. Aquí están los botones exclusivos del patch, donde se pueden agregar las cosas exclusivas del patch. Por ejemplo, lo de los limpia parabrisas, que yo aquí los tengo para activarlos o para desactivarlos, que esto no existía en el juego original, porque los limpia parabrisas no se movían porque no existía lluvia. Entonces ahora sí hay, por lo tanto uno lo puede configurar aquí. Puede configurar, por ejemplo, aquí si es que quiero doblar a la derecha, y los autos tienen configurado también cada auto y cada pista, utilizando esta aplicación del Content Manager, vienen con un archivo de configuración extra, que por supuesto en el juego original no tenían, que es un archivo que permite configurar estas nuevas características que Custom Shaders Patch permite agregarle a los vehículos y a las pistas. Y dentro de esos archivos es donde se configuran las nuevas luces, las luces de retroceso que originalmente no tenían los autos, las luces para doblar, las luces altas o luces bajas también. Todo eso se puede configurar en esos archivos, y acá es donde yo configuro qué teclas del teclado o botones del manubrio voy a ocupar para poder utilizar todo esto. También para poder mirar hacia los lados. Aquí hay bueno, ya voy a hablar de eso. El force feedback, cierto, sí. ¿Qué más hay? Bueno, hay varias cosas acá que vale la pena echarle una mirada. No voy a mirar en detalle todo, pero es bueno echarle una mirada con paciencia a todo, para que puedan ver toda la cantidad de opciones que tiene. Acá están las alternativas, o sea, las opciones que tienen que ver con el parche propiamente tal, que son, creo yo, las más importantes.
aquí es donde están yo hablé recién de los archivos de configuración de los autos, que son todos estos, y existe una nube de archivos de configuración de autos y archivos de configuración de pistas que se puede descargar. Uno aquí en este botoncito con los tres puntos aprieta aquí, y bueno, yo ya tengo todas descargadas, pero aparece aquí la opción si es que a uno le falta descargar alguna, puede descargar todas de uno, de todos los autos, de todos los mods que uno tiene, o de todos los autos, digamos, que ya vienen con el juego. Los archivos de configuración están en las nubes, entonces uno tiene que descargarlos de acá para que los autos puedan adquirir esas nuevas características. Lo mismo acá con las pistas, con la configuración de las pistas se hace lo mismo. Y aparte están también estos parches de VAO, que son ciertas características que tienen que ver con, le agrega oclusión y efectos nuevos con las sombras, y se ven, finalmente con estos efectos se ven mucho mejor las pistas y los autos. Entonces también estos archivos se pueden descargar, son un poquito más pesados que los archivos de configuración, pero funcionan de la misma forma. Esos son como los más importantes aquí, las configuraciones. No, texturas no. O sea, se pueden, pero no son importantes. Los VAO, la configuración de las pistas, los VAO de las pistas, y eso. Acá, opciones generales del parche. Aquí es donde se activa el parche, y pueden ver hay un montón de alternativas aquí. No voy a ir una por una porque son un montón, pero por ejemplo de optimización de la CPU, de la GPU, de la RAM, de tweaks del sistema físico del juego, tweaks de audio, por ejemplo aquí de las cámaras del juego yo puedo activar o desactivar, porque vienen originalmente creo que dos cámaras exteriores, una cámara del parachoque, dos cámaras del interior. Entonces yo aquí puedo activar o desactivar a gusto personal. Y aquí empiezan los efectos que agrega el parche. Este de los discos me parece que es un efecto que agrega como desgaste en los discos de los frenos, instrumentos de los autos. Este agrega el tema de las luces de retroceso, de las luces para poder doblar, toda esas características de luces de freno, de si es que quiero un auto, por ejemplo, que lo quiero con neones por debajo. Eso se configura en el archivo. Normalmente cuando uno descarga un mod, la persona que diseñó ese mod diseña el archivo también de configuración, y muchas veces viene dentro de la misma carpeta del auto. Por lo tanto no hay que hacer algo aparte como de uno ponerse a configurar nada. Normalmente no, a menos que uno quiera mejorar algo muy puntual o cambiar algo muy puntual del auto, no es necesario uno meterse en esos archivos de texto. Entonces aquí uno puede activar o desactivar estas extensiones. ¿Qué más? El tema de la cámara. Esta yo lo ocupo harto igual en la cámara de tercera persona. Hay muchas personas que no ocupan la cámara de tercera persona. Yo normalmente, si es que estoy concentrado manejando, ocupo la de adentro nomás, pero a veces me gusta ver el auto por fuera y ocupo nunca me gustaron mucho las cámaras de exterior que venían por defecto en el juego, y así que esto agregaron esta extensión que para mí lo mejora harto, y estos scripts establecen cómo es que se ve esa cámara desde afuera del auto, y estos no me gustaron, así que yo la verdad es que hice uno mío propio, que después, bueno, cuando inicie el juego van a poder ver cómo se ve desde la cámara, desde afuera del auto, cómo es que se ve. En mi gusto es lo que se ve mejor. Estos son atajos de teclado, de mensajes que se mandan cuando uno está corriendo en línea. Sombras coloridas, que bueno, ahí en esa imagen se puede entender un poco de qué se trata eso. Tweaks que tienen que ver con cuestiones gráficas. Extra FX son puras mejoras en el ámbito gráfico. Con esto hay que tener cuidado también, porque si uno se pone a activarlo todo y no tiene una tarjeta gráfica muy poderosa, entonces los FPS se van comiendo muy rápido. Entonces hay que tener ojo también a medida que uno va activando estas opciones, ir viendo cómo es que los frames por segundo van disminuyendo en el juego también, para poder tratar de mantenerlos en un nivel que sea jugable.
sombras falsas que le agrega, por ejemplo, cuando los autos saltan, estas sombras de abajo no existían en el juego original. Tweaks del force feedback de los manurios. Esta cámara no recuerdo muy bien de qué era esta cámara, si es que era cámara interior o de afuera o del replay, alguna era. Ajustes gráficos, también aquí hay muchos ajustes gráficos que hay que tener ojo con qué es lo que uno activa, qué es lo que uno desactiva. Tratar de activar lo justo y necesario. Aquí el anti-aliasing yo creo que una cuestión muy particular que hace al juego verse muy bien o verse muy mal. Entonces yo le elegí una cuestión una configuración que funcionaba mejor con mi setup de computador. El efecto del pasto es un efecto que vale la pena 100% activarlo, porque mejora 10 veces a lo que era el pasto original de las pistas, que eran simplemente unos rectángulos, ¿cierto? Unos polígonos de rectángulo con una textura pegada encima que si uno se pone a mirarlo, o sea, si se ve de lejos, yo creo que al final de todos lados se ve un poquito mal, de lejos, de cerca, a menos que esté muy bien hecho. Pero este efecto de pasto, bueno, cuando lo vean van a darse cuenta que vale mucho la pena tenerlo, porque le da una naturalidad enorme a la visual de las pistas. Aparte están opciones aquí de la interfaz gráfica. Estas son las opciones que tienen que ver con la luminosidad de los focos de los autos o de las llamas que iluminan el suelo en la noche. Esto siempre tenerlo activado, porque si no se puede correr en la noche. NEC FX también es muy recomendable ponerle un ojo a esta extensión, porque tiene que ver con cómo se mueve la cámara dentro del auto, como si fueran los ojos de la persona que va conduciendo. Entonces uno puede configurarlo para que la cámara sola, a medida que uno se va acercando al apex de una curva, la cámara sola vaya apuntando más hacia el apex, o cosas de ese estilo. Yo prefiero eso, desactivarlo un poco y dejarlo solo para que la cámara se mueva con los efectos de las fuerzas G hacia los lados, o para arriba o para abajo. Entonces yo lo tengo configurado así, de esta manera, desactivado la alineación de la dirección y el look ahead, que es lo que decía recién de que se adelanta para mirar hacia el apex de la curva. New AI Behavior, esto es tiene que ver con la inteligencia artificial de los autos. Esto yo también recomiendo activarlo y utilizarlo con el track day, porque aquí es donde se activa eso. La funcionalidad que tiene esta extensión es que, por ejemplo, si es que yo quiero jugar con más autos, quiero hacer como un track day, simular un track day en Nürburgring, en Nordschleife, que es una pista enorme. Entonces yo no le puedo poner, no sé, 100 autos, porque la CPU se me convierte en nada. Entonces lo que yo puedo hacer, lo que me permite hacer esta extensión, es poder ocupar pocos autos para lograr lo mismo, ya que si yo ocupo, por ejemplo, en el Nürburgring Nordschleife ocupo 8 autos para ponerlos de inteligencia artificial, es tan grande la pista que yo con suerte cada, no sé, 3 minutos voy a ver uno. Entonces la gracia de esto es que yo ocupo 8 autos y simula como un flujo de autos que pasa desde atrás hacia adelante mío, o desde adelante hacia atrás mío, dependiendo de si yo voy más rápido que los otros autos o más lento, en donde spawnean autos a cierta distancia. Por ejemplo, yo voy más rápido que cierto auto, y cada cierta distancia que yo le llevo por detrás al auto, o sea, por delante del auto, el auto en un momento, no sé, 1 kilómetro más atrás mío, desaparece y reaparece 1 kilómetro delante mío, por ejemplo. Entonces así es como se crea un flujo de autos local dentro de una misma pista. Entonces eso permite ocupar las pistas que traen para simular, por ejemplo, pistas muy largas de calles públicas, de carreteras públicas, donde yo quiero simular tránsito. Esta opción es muy útil para poder hacer eso.
Pantalla de carga. Esta opción es para poder mejorar la experiencia del poder usar en los replays para poder tomar fotos en los replays. Yo no, esto no lo ocupo casi nada, pero se pueden sacar fotos muy geniales de los replays con esa extensión. Esta crea unos efectos de partículas que tienen que ver con el humo de los neumáticos. Por ejemplo, si es que entro a conducir en tierra, sale humo de tierra o del pasto, o de partículas del pasto, cosas de ese estilo, chispas del auto chocando, la parte de abajo del auto chocando contra el suelo, por ejemplo, y salen chispas, o cuando choco, crea esos efectos que antes no existían. El efecto de la lluvia, que aparece en esta última actualización del Custom Shaders Patch. No está habilitado en el Shaders Patch que uno puede bajar gratuitamente por ahora. De hecho, todavía dice aquí Steel Whip, o sea que todavía están trabajando en este efecto en especial, pero ya está bastante desarrollado. Luego voy a mostrar cómo se ve. Efectos de reflejos nuevos. Esto es un efecto que le crea una sombra por encima de la rueda, que como está la carcasa del vehículo encima, debería crearse una sombra ahí encima de la rueda que en el juego original no aparecía. Entonces esta crea una sombra ahí, pero yo la tengo desactivada porque en los autos con las ruedas abiertas, como los Fórmula 1 por ejemplo, también la crea encima, haciendo que no hay una carrocería encima de la rueda. Entonces se ve muy falso y prefiero mantenerla desactivada. Las marcas de los neumáticos. Smart Mirror es una alternativa que permite que los espejos dentro del auto, los espejos laterales del auto, se comporten como espejos reales. O sea, eso significa, si es que yo muevo la cabeza, por ejemplo, hacia los lados, que el espejo cambie también de lo que se ve en el espejo dependiendo del ángulo en el cual yo lo estoy viendo, que es cómo funciona un espejo en la realidad. Y originalmente en el juego eso no era así. Originalmente en el juego los espejos tenían una imagen fija todo el tiempo, y que normalmente era una imagen de muy baja resolución, y bueno, eso después se puede ajustar en los ajustes gráficos también, la resolución de la sombra. Smart Shadows, que tiene que ver con sombras en las pistas. Esto es muy recomendable activarlo también para ver el tema de las aplicaciones dentro de la interfaz del juego. Ajuste de las pistas, que tiene que ver por ejemplo con las estaciones del año, que uno las puede cambiar. Eso lo voy a mostrar también. Efectos de las ruedas, del desgaste de las ruedas. Efectos del clima, Weather FX. Permite poder controlar que es el sol, ¿cierto? Esto hay que mantenerlo aquí cuando uno instala el sol, asegurarse que esto esté escogido aquí para poder ocuparlo, ese modo en particular. Efectos del parabrisas. Y bueno, eso es en especial lo que hay, las características que permite arreglar. Bueno, entonces lo que voy a mostrar ahora tiene que ver un poco con las aplicaciones del juego, y cómo es que se utilizan estas aplicaciones. Antes de entrar al juego, mencionar un par de cosas importantes con respecto a las aplicaciones. Las aplicaciones, para instalarlas, hay que hacerlo de la siguiente forma. Por ejemplo, yo aquí tengo algunos archivos de unas aplicaciones que bajé. No aplicaciones de mods, pero con todos los mods esto se hace de la misma forma, incluyendo con las aplicaciones e incluyendo con el archivo del Custom Shaders Patch, que es el que uno descarga aquí. Uno descarga este archivo de acá, que es un zip, y lo que uno hace es exactamente esto. Esto por ejemplo es un mod de un auto, y yo lo arrastro y lo dejo aquí caer, y después aprieto aquí, y aquí me aparece el mod que puedo instalarlo, o si es una actualización me va a salir el botón de actualizar, y de esa forma se instalan incluyendo las aplicaciones. Y en el caso de las aplicaciones, después yo tengo que ir aquí
tengo que activar la aplicación. Y como la activo es acá, ¿cierto? Entonces yo cuando descargo una aplicación y la instalo en el juego me va a aparecer esa aplicación en esta lista. Y yo tengo que, por ejemplo, yo instalé esta y después esta va a aparecer, va a venir desactivada, entonces yo la tengo que activar para que después me aparezca dentro del juego. Entonces uno aquí dentro del juego puede ver al lado derecho la interfaz con todas las aplicaciones que uno puede seleccionar. Entonces aquí dentro de esta pestaña, por ejemplo, de esta ventana, puedo tener varias aplicaciones que yo tengo aquí activadas. Por ejemplo, cada una de estas es una aplicación distinta que me entrega alguna información que yo voy a ocupar en el juego. Entonces yo puedo configurar, como había dicho antes, para poder tener distintas ventanas con distinta información. Por ejemplo, si yo quiero otro set de aplicaciones y no quiero tener que estar desactivando una por una, después activando una por una y después posicionándolas en su lugar, puedo tener ya como presets de interfaces de aplicaciones. Entonces yo con un botón cambio la interfaz y me aparece un nuevo orden de aplicaciones que yo ocupo en otras circunstancias, y tengo otro orden de aplicación, tengo otro más, y son 4 en total todos los que uno puede tener. Entonces bueno, de eso se trata el tema de las aplicaciones. Por ejemplo, estas son las que yo ocupo normalmente para correr. Esto es un radar que viene integrado al Custom Shaders Patch, que uno tiene que activar aquí, por cierto. Y aquí, por ejemplo, tengo una que me entrega información sobre los neumáticos, sobre su temperatura, presión. Otra que es un tacómetro con otras informaciones de las vueltas, del tiempo de vuelta, etcétera. Aquí tengo una del mapa, por ejemplo. Aquí tengo una de un mapa tridimensional. Entonces hay muchas que uno puede utilizar, y hay una variada cantidad de... Todas estas uno las puede descargar de la página Race Department, puede descargar todas estas. Bueno, y aquí ya se puede ver, por ejemplo, en esta aplicación que viene integrada, me parece que esta es parte de la aplicación Sol, donde uno puede cambiar el clima que uno quiere que se vea dentro del juego y el tiempo. Entonces yo quiero, por ejemplo, poner claro de día, o con cierta cantidad de nubes, cierto, o con polvo en el aire, o con tormenta de arena, o quiero con lluvia, por ejemplo, ¿sí? Bueno, todo este efecto de la lluvia en el parabrisas es una cuestión que le agrega el Custom Shaders Patch, y con la configuración de los botones que yo configuro en la configuración de controles, yo puedo setear para poder encender los limpia parabrisas, ¿sí? Y yo puedo establecer, por ejemplo, como ven, los árboles al fondo están como medio blancos, es porque estamos en invierno, y entonces yo puedo adelantar aquí el tiempo, no solo en horas, porque yo podría adelantar aquí en horas y hacerlo de noche, ¿cierto? Prendo las luces del auto, puedo cambiar incluso luces altas, luces bajas. Todo eso se configura por medio de controles en los settings, y yo puedo cambiar incluso, por ejemplo, ya es de día, yo puedo cambiar los meses del año. Entonces mira, yo voy a empezar a andar para que se vea mejor. Este efecto de la lluvia en el parabrisas es realmente genial. Todo esto que supuestamente era imposible de hacer, yo creo que este tipo, no sé si es ruso, me parece que es ruso, Ilya, realmente se merece un aplauso por lo que hizo aquí, es espectacular. Entonces yo puedo cambiar el tiempo en los meses y me cambia la estación del año. Y todo esto, por supuesto, de esto no ni un ápice de esto en el juego original, esto es todo del parche. Otoño, ¿sí? Es fabuloso.
Bueno, eso es como la demostración de las principales cosas aplicaciones aquí dentro del juego que tienen que ver con el parche este. Aquí uno puede ordenar sus aplicaciones de cierta forma. Esto es distinto. Venía una interfaz original en el juego, pero el tema de las aplicaciones, esta es una nueva interfaz que tiene algunas nuevas características, pero de eso se trata. Así que eso. Hasta aquí llega entonces esta demostración tutorial de cómo funciona el Custom Shaders Patch. Así que espero que, bueno, cualquier duda puedo quizás ayudar en algo, y que lo disfruten. De eso se trata. Chaito.